La revolución industrial, sí, nos trajo máquinas y fábricas, pero a un coste altísimo. Creó una sociedad urbana completamente fracturada. Y de esas condiciones tan duras del siglo XIX nació una de las fuerzas más poderosas de la historia moderna, el movimiento obrero. Hoy vamos a explorar juntos el origen de las ideas que, literalmente, lo cambiaron todo. A ver, para entender bien el conflicto tenemos que empezar por aquí. Fijaos, a un lado el mundo de la burguesía, los dueños de las fábricas, casas enormes con salones, comedores, habitaciones para el servicio, y al otro lado el mundo del proletariado. Familias enteras metidas en una o dos habitaciones, compartiendo cocina y letrinas en barrios sin los servicios más básicos. Esta imagen es mucho más que una comparación de casas, es el retrato de dos mundos irreconciliables que vivían puerta con puerta. Así que, para entenderlo todo, hay que tener claro que la revolución industrial no fue solo un avance tecnológico, fue, por encima de todo, la creadora de una nueva sociedad urbana que estaba profundamente dividida. Y esta nueva sociedad se concentró en las ciudades. Como se ve en el gráfico, en solo 100 años, la población urbana en el Reino Unido se disparó, una auténtica explosión. Millones de personas dejaron el campo para ir a trabajar a la ciudad, creando un entorno superpoblado donde esas tensiones entre clases se vivían cara a cara, todos los días. Y aquí tenemos a los dos protagonistas de esta historia. Por un lado, el proletariado, gente que lo único que poseía era su propia capacidad para trabajar. Y por el otro, la burguesía, los dueños de las fábricas, de las máquinas, del capital. El choque entre estos dos grupos iba a definir el siglo entero. ¿Y cómo era la vida para el proletariado? Pues será brutal. Hablamos de jornadas inhumanas de 14, incluso 16 horas, con una disciplina militar en la fábrica que incluía castigos físicos y multas que reducían todavía más sus míseros salarios. No había fines de semana, ni vacaciones. Si te ponías enfermo o tenías un accidente, a la calle. Y por supuesto, estaba totalmente prohibido organizarse para pedir algo mejor. Y el coste humano de este sistema era terrible. Los salarios eran tan bajos que toda la familia tenía que trabajar para poder sobrevivir, incluidos los niños, a veces con solo 7 años currando en minas o fábricas por un sueldo de miseria. Esta imagen de niños arrastrando vagonetas lo dice todo. Sobre esto se construyó la gran prosperidad industrial. Claro, ante una situación así, era inevitable que la gente se rebelara. Vamos a ver ahora cómo esas primeras chispas empezaron a encender el fuego de la rebelión obrera. La primera reacción fue rabia pura y dura. Se conoció como ludismo. Los trabajadores no atacaban a los dueños, sino a las máquinas que les quitaban el trabajo. Y no se andaban con tonterías. Ojo a esta amenaza real de un ludita. Si sus máquinas no son retiradas, mis hombres tienen órdenes de asesinarle y quemar su casa. Vamos, que no era una negociación, era un ultimátum en toda regla. Pero pronto se dieron cuenta de que romper máquinas no era suficiente. Lo fascinante es ver cómo evolucionó la resistencia. Del ludismo pasaron a las sociedades de socorros mutuos, creando sus propias redes de seguridad. Y de ahí el gran salto, los sindicatos. Ya no se trataba solo de resistir, sino de organizarse para presionar con su arma más poderosa, la huelga. El siguiente paso fue clave, llevar la lucha al terreno político. El cartismo en Gran Bretaña entendió que para cambiar las condiciones de trabajo había que cambiar las leyes, y para eso la clase obrera necesitaba tener voz en el Parlamento. Sus demandas, como el sufragio universal masculino o un sueldo para los diputados, para que los obreros pudieran permitirse serlo, eran ideas revolucionarias para la época. La lucha estaba en las calles y en la política, pero también en las mentes. Empezaron a surgir grandes ideas que no solo querían reformar la sociedad, sino reinventarla por completo. Entramos ya en el terreno de los sueños y las grandes ideologías. La primera gran corriente fue el socialismo utópico. Pensadores como Owen o Fourier soñaban con sociedades perfectas basadas en la cooperación. Lo curioso es que no querían una revolución violenta. Creían que podían convencer a los ricos con el ejemplo, creando comunidades modelo, como los famosos falansterios, para demostrar que otro mundo era posible. Pero bueno, este idealismo utópico pronto se vio eclipsado por dos nuevas ideologías mucho más radicales, y que chocarían frontalmente. Estas dos ideologías definirían la izquierda revolucionaria durante más de un siglo. En el corazón del marxismo está la lucha de clases. Para Marx y Engels, lo que mueve la historia no son las grandes ideas ni los grandes hombres, sino el conflicto económico entre los opresores y los oprimidos. En su época, la lucha estaba clara. La burguesía, dueña de todo, contra el proletariado, que solo tenía su fuerza de trabajo. A ver, esta tabla es clave porque destila las diferencias fundamentales.
Los marxistas creían en organizarse a través de un partido obrero fuerte y centralizado. Su objetivo, tomar el control del Estado con una revolución y usarlo para crear una sociedad comunista. Los anarquistas, en cambio, veían al Estado como el enemigo principal, daba igual quién lo controlara. Proponían una revolución para destruirlo y organizar la sociedad en comunas libres. La diferencia es total, tomar el Estado versus abolir el Estado. Y ojo, que este choque no era solo teórico, era personal. Bakunin, el gran referente anarquista, acusó a Marx de ser un autoritario que quería gobernar desde el Estado. Marx, por su parte, despreciaba a los anarquistas, a los que veía como una panda de conspiradores. Esta rivalidad tan personal acabó rompiendo la Primera Internacional y dividió al movimiento obrero durante décadas. Pero todas estas luchas e ideas no se quedaron en los libros, ni mucho menos. Salieron a la calle y cambiaron el mundo para siempre. Vamos a ver ahora cuál fue el legado real de todo este movimiento. El año 1848 fue un punto de inflexión. Se publica el Manifiesto Comunista y, como veremos enseguida, nace el movimiento sufragista. A partir de ahí los hitos se suceden. La Primera Internacional en el 64, para unir a los obreros del mundo. El intenso y breve experimento de la Comuna de París en el 71 y la Segunda Internacional en el 89, que nos dio un símbolo tan potente como el 1 de mayo. Y es fundamental recordar esto. La lucha por la emancipación no fue solo de clase. En paralelo, el movimiento sufragista luchaba por los derechos de las mujeres. La Convención de Seneca Falls, su momento fundacional, fue en 1848, el mismo año que el Manifiesto Comunista. Ambas luchas compartían un mismo espíritu, la exigencia de igualdad para quienes no la tenían. Quizá el legado más visible de estas ideologías fue la creación de partidos políticos obreros masivos. En Alemania, el SPD se convirtió en uno de los partidos más grandes y organizados del mundo. En el Reino Unido, los sindicatos, las trade unions, acabaron dando lugar al Partido Laborista. Y este fenómeno, claro, se extendió por toda Europa. En España nació el PSOE en 1879, en Francia la SFIO. Partidos nacidos directamente de estas ideas que se convirtieron en gigantes políticos y que llevaron por primera vez la voz de la clase obrera a los parlamentos. Y todo esto nos lleva a la reflexión final. La jornada de 8 horas, la educación pública, la sanidad universal, derechos que hoy nos parecen obvios, fueron las demandas radicales de este movimiento. Pero sus preguntas de fondo sobre la desigualdad, sobre el poder, sobre la justicia social, siguen totalmente vigentes. Después de 150 años, ¿no? ¿Estaremos, en el fondo, debatiendo las mismas ideas?